Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Somos el equipo 1 y venimos a exponer el tema de la comunicación en la Edad Media, mediante un panel, en el cual participarán 3 personas, quienes son Cristian Pérez, Cristel González y Liliana Dávalos. Para responder la pregunta central, mis compañeros tendrán 1 minuto y posteriormente el público tiene derecho a hacerle una pregunta a cada quien, es decir, 3 preguntas más. Para estas tendrán un total de 50 segundos para responder. La primera pregunta es, ¿qué información puedes aportar al tema de cómo era la comunicación en la Edad Media? Seguidamente escucharemos la opinión de mi compañera Cristel González. Bueno, muchas gracias. Primeramente, es importante recalcar que en este periodo de tiempo habían muy pocos medios de comunicación y estos específicamente eran monopolizados por la iglesia y la realeza, únicamente transmitiendo mensajes que les sean convenientes, esto aprovechándose de la ignorancia de la gente. Todo este movimiento se hacía a través de un predicador que se encargaba de persuadir a la gente a través de mensajes. Ahora bien, esto por parte de la iglesia. En el caso de la nobleza, las noticias oficiales se realizaban a través del pregonero oficial y había otro personaje que también se llama juglar. Este únicamente transmitía noticias no oficiales como historias heroicas, entre otras cositas. También es muy importante recalcar que la lectoescritura era un privilegio de la cual no todos gozaban. Únicamente estaba disponible para sacerdotes, algunos miembros del aparato administrativo o bien miembros de la realeza, únicamente para ellos. Ahora, hubo quienes sí aprovecharon los conocimientos antiguos de Grecia y Roma. Estos conocimientos de Occidente fueron utilizados por los árabes y ellos sí desarrollaron la lectoescritura y pues hicieron grandes avances, sobre todo en matemáticas. Entonces, durante este periodo, básicamente esta cultura fue la única que logró desarrollarse. Y tenemos la participación de mi compañero Cristian Pérez. A partir del siglo XIII surge un suceso social en el que la gente comienza a reclamar el acceso al conocimiento y esto explica la aparición de las universidades que eran controladas por la iglesia para los hijos de los burgueses y que más adelante veremos cómo se relacionaron con el arte y la cultura. Pero este deseo y estas ganas de acceder a más conocimiento, acceder a más información, fueron las que dieron origen y las que dieron pie a la creación de las universidades. Con este nuevo acceso a la información, nace una nueva forma de ver el mundo por las personas que tenían acceso, con nuevas ideas filosóficas e ideologías. eh, a la par de esta nueva manera de ver el mundo, el correo también tiene un auge comercial muy importante a través de la persona de mercader, eh, que era un personaje clave en la circulación del mensaje. ¿Cómo es que era un personaje clave el mercader? Bueno, pues a través de las principales 3 rutas comerciales de aquella época, que eran la ruta del Mediterráneo, la del Mar del Norte y la de Champán. Todo esto debido a que el mercader, al ser una persona importante en estas actividades y rutas comerciales diariamente, se encargaba de el intercambio de información a través de esta persona, lo que hacía que distinta información pudiera llegar a diferentes lugares a pesar de la distancia que había entre ellos. Esto tuvo 2 efectos, uno positivo y uno negativo. El efecto positivo es el del alcance. Se pudo alcanzar y distribuir y llevar información a lugares más lejanos. Una información que se quería llevar desde Italia podía llegar hasta Medio Oriente a través de personas como los mercaderes. Y el efecto negativo que se encuentra o que encontramos en esto es el hecho del tiempo, la demora que se tomaba el llevar el mensaje, en la circulación del mensaje. Y por lo tanto, si había información importante, había información urgente que era necesaria llevar de un lugar a otro, eh, lamentablemente llegaba después del tiempo que se hubiera deseado por la distancia que había y por los medios de comunicación que había en aquella época.
Ahora tenemos la participación de mi compañera Liliana Dávalos. La importancia de la comunicación en la Edad Media era muy importante, era muy diferente a cómo tenemos nosotros la comunicación hoy en día. Pero, ejemplo, antes, o sea, los monjes eran los que se encargaban mayormente de esa información, o la iglesia, ellos tenían como que más información y conocimientos y privilegios a saber cómo era la comunicación escrita. Ejemplo, ellos eran los que se encargaban de hacer los escritos. En ese entonces se tenían que encargar de que copia por copia esté bien todo ortográficamente. Y aunque tardaba meses y era muy costoso, pues era la única manera en que tenían en sí cómo hacer pues los libros y pues, o sea, tener esa forma de comunicación, ya que como ejemplo nosotros hoy en día pues es más fácil, es por impresora y pues se imprimen los millones, ¿no? Aunque antes, como había mencionado, el conocimiento de todo esto, de las culturas antiguas, o sea, el conocimiento de los escritos y todo esto, comunicación escrita, o sea, mayormente el privilegio de quien te podía enseñar esto antes en la Edad Media era solamente la iglesia. Así como ejemplo, pues luego los monjes, pues ya ellos como tenían pues ese privilegio, pues eran los que se hacían los libros. Entonces ya con esto sí hoy en día ha cambiado, ya no, pues toda la iglesia tiene derecho a esos conocimientos. Ahora comenzaremos con la segunda ronda de preguntas, las cuales son hechas del público hacia los expositores. La primera pregunta va dirigida a mi compañera Liliana Dávalos, y esta es: ¿cuándo se va dando la evolución de los medios de comunicación en la Edad Media? Cuando se vuelven las formas escritas para emitir lo que sucede, nace la novela y el manuscrito, en donde se difundían noticias. Únicamente podrían leer los que sabían hacerlo mediante avisos y hojas volantes anunciando lo que pasaba. La imprenta contribuyó al auge de este tipo de medios de comunicación, estimulando a los intelectuales a publicar esta clase de escritos, los cuales fueron tomando forma de semanarios, diarios, revistas, etc., siendo en Inglaterra donde se empieza a hacer periodismo de interés público, haciendo de lo político de tan solo un tema más. La segunda pregunta del público va dirigida a mi compañero Cristian Pérez, y es: ¿cómo se relacionan el arte y la cultura con la comunicación en la Edad Media? La cultura, la pintura, la escultura y etcétera, este tipo de artes tienen una función pedagógica y comunicativa. Eso se ve reflejado en las grandes catedrales góticas, que eran como enciclopedias de piedra y vidrio, las cuales reafirmaban el orden establecido socialmente. La tercera y última pregunta es para Cristel González, y es: en relación con la comunicación en la Edad Media, ¿cómo se dio la imprenta y cuáles fueron sus características? Bueno, en el caso de la imprenta durante la Edad Media, sí existió, no mecanizado como lo conocimos a partir del Renacimiento. Sin embargo, esta estaba a cargo de sacerdotes que transcribían todo de manera manual, utilizando únicamente papel, instrumentos de escritura, tinta, entre otras cosas muy, muy básicas. Obviamente esto ya se va desarrollando y toma un poquito más de forma a partir del Renacimiento. Con la imprenta ya mecanizada. Sin embargo, estos fueron los inicios de la imprenta y algunos de sus elementos. Damos por concluido este panel y esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.